Todo el mundo ha escuchado el mismo consejo después de una ruptura. Desaparece. No la contactes. Ignórala y volverá. Parece simple, directo y poderoso. Pero ahí nace el error más común. No porque el consejo sea siempre falso, sino porque casi todos lo aplican desde la intención equivocada. Creen que el silencio es una palanca para mover a la otra persona, cuando en realidad revela quién tiene el control emocional. Muchos hombres entran en el llamado no contacto con una expectativa secreta. Cuentan días, imaginan reencuentros, ensayan mensajes que nunca envían. Aunque no hablen, siguen girando alrededor de ella. Su ausencia no es independencia, es espera. Y esperar no es fuerza, es dependencia contenida. Solo han cambiado la forma de reaccionar, no el centro de su vida. El silencio auténtico no nace del deseo de provocar una reacción, nace de la necesidad de protegerse. No es castigo, ni manipulación, ni orgullo herido. Es un acto de autodefensa psicológica. Es admitir que algo dentro de ti se desordenó, que perdiste equilibrio, que tu estabilidad quedó atada a alguien que ya no está. Mientras no aceptes eso, cualquier estrategia será solo teatro. Aquí aparece la parte incómoda. Ignorarla no sirve para recuperarla, sirve para enfrentarte a ti mismo. Sirve para descubrir cuánto de tu identidad estaba sostenida por su atención, su validación y su presencia. Por eso duele, por eso genera ansiedad. Porque el silencio deja al descubierto un vacío que antes estaba cubierto. Y este es el punto que genera más rechazo. Puede que ella no vuelva, puede que siga adelante, puede que nunca mire atrás. Si esa posibilidad te paraliza, entonces no estás listo para el silencio real. El verdadero objetivo no es su regreso, es que tu necesidad de ese regreso desaparezca. Solo cuando entiendes esto, empieza el cambio de verdad. La mayoría de los hombres cree que el silencio es una técnica externa, algo que se hace para provocar una reacción en la otra persona. Pero el silencio real no está dirigido hacia afuera, está dirigido hacia adentro. No intenta modificar su comportamiento, intenta corregir el tuyo. Es una intervención directa sobre una mente que ha perdido estabilidad emocional. Cuando alguien se va, no solo se rompe una relación, se rompe una estructura interna. Rutinas, expectativas, identidad compartida. El silencio aparece como una pausa forzada donde ya no puedes distraerte con mensajes, explicaciones ni esperanzas inmediatas. Y ahí empieza la cirugía, dolorosa, incómoda, pero necesaria. El error común es usar el silencio como un castigo encubierto. No le escribes, pero esperas que lo note. No la buscas, pero deseas que sufra tu ausencia. Eso no es autocontrol, es resentimiento contenido. Y el resentimiento sigue atándote a ella, solo que desde otro ángulo. Sigues reaccionando, sigues orbitando, sigues dependiendo. El silencio auténtico corta de raíz esa dinámica. No busca demostrar nada, no exige reconocimiento. Simplemente crea espacio. Espacio para que el sistema nervioso se calme, para que la mente deje de reaccionar de forma automática, para que la emoción deje de mandar sobre cada decisión. No es una pausa para pensar mejor qué decir. Es una pausa para dejar de necesitar decir algo. Aquí es donde muchos abandonan. Porque sin ruido externo aparece el ruido interno. Pensamientos repetitivos, imágenes, preguntas sin respuesta. El impulso de actuar vuelve una y otra vez. Y cada vez que resistes, no estás ganando puntos con ella. Estás reprogramando tu mente. Estás enseñándote a sentir sin reaccionar. Por eso el silencio no es una estrategia de conquista. Es una cirugía mental que elimina la dependencia, no la otra persona. Y como toda cirugía, no se hace para impresionar a nadie. Se hace para sobrevivir y reconstruirse. La razón por la que la mayoría de los hombres fracasa en el no contacto no es falta de información, es falta de disciplina emocional. Saben lo que deberían hacer, pero no soportan cómo se siente hacerlo. Confunden incomodidad con peligro
y reaccionan como si su estabilidad dependiera de una respuesta inmediata. Al principio todo parece manejable. Los primeros días se sienten fuertes, convencidos, incluso orgullosos. Pero luego aparecen los impulsos automáticos. Revisar redes sociales sin darse cuenta. Imaginar escenarios que no existen. Interpretar cada silencio como una amenaza. No es amor lo que se activa ahí, es ansiedad. Y la ansiedad exige acción, aunque esa acción destruya el proceso. Otro error frecuente es negociar consigo mismos. Se dicen que solo mirarán una historia, que solo escribirán para cerrar bien, que un mensaje educado no rompe la regla. Cada concesión parece pequeña, pero todas apuntan al mismo lugar: recuperar control a través de la otra persona. En el momento en que actúan, el no contacto deja de existir, aunque no haya respuesta. También fracasan porque usan el silencio como una prueba. Esperan señales, cambios, arrepentimiento. Cuando eso no ocurre en el tiempo que imaginaron, interpretan el silencio como fracaso personal. No entienden que el proceso no tiene calendario emocional y que medirlo en días es otra forma de dependencia. El no contacto exige aceptar que no hay garantías, que puedes hacerlo todo bien y aún así no obtener lo que deseas. Y esa es la prueba real. La mayoría no falla porque ella no vuelve. Falla porque no soporta la incertidumbre. Necesita confirmar que todavía importa, que aún tiene poder, que no fue reemplazado. Cuando el silencio se rompe por miedo, no se pierde a la otra persona, se pierde el respeto por uno mismo. Y eso es lo que marca la diferencia entre quien repite la misma historia y quien empieza a cambiar de verdad. Detrás de cada intento fallido de no contacto, hay un miedo que casi nadie quiere admitir. No es miedo a la soledad momentánea, ni al dolor del recuerdo. Es el miedo a que ella no vuelva nunca, a que la historia esté realmente terminada, a que la puerta se haya cerrado sin posibilidad de regreso. Ese pensamiento para muchos hombres es insoportable. Por eso buscan señales, una visualización de una historia, un me gusta antiguo, una llamada perdida que quizás fue un error. Cualquier cosa sirve para mantener viva la esperanza. No porque amen de forma sana, sino porque no saben quiénes son sin esa relación. La idea de ser olvidados activa una amenaza profunda contra su identidad. Aceptar que ella puede no volver no es pesimismo, es madurez emocional. Significa dejar de vivir en suspensión, dejar de negociar con el pasado. Mientras no aceptes esa posibilidad, sigues atado, no a ella, sino a la fantasía de recuperación. Y una fantasía, cuando gobierna tus decisiones, te mantiene débil. Este es el punto donde muchos abandonan el proceso. No porque no funcione, sino porque funciona demasiado bien. El silencio empieza a cortar ilusiones, a derrumbar escenarios imaginarios, a enfrentarte con una verdad incómoda. Tal vez la relación terminó porque ya no podía sostenerse. Y eso duele más que cualquier rechazo directo. Aceptar la pérdida no es rendirse. Es dejar de luchar contra la realidad. Cuando aceptas que ella puede no volver, ocurre algo inesperado. La ansiedad empieza a disminuir. El impulso de actuar pierde fuerza. Ya no necesitas vigilar, ni esperar, ni interpretar. Empiezas a recuperar presencia. Este miedo es el guardián del cambio. Quien lo enfrenta, avanza. Quien huye, repite patrones. Porque solo cuando aceptas que puedes perderlo todo, dejas de comportarte como alguien que mendiga control. Y ahí, por primera vez, el silencio deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio de libertad real. Lo que muchos hombres llaman amor, en este punto del proceso, es en realidad una adicción emocional. No es una metáfora exagerada, es una reacción química real. Cuando la relación termina, el cerebro entra en un estado muy similar al de la abstinencia. Falta el estímulo que antes regulaba el ánimo, la motivación y la sensación de valor personal. Durante la relación, cada mensaje, cada muestra de atención, cada reconciliación liberaba dopamina.
Con el tiempo, el cerebro aprende a depender de esa fuente externa para sentirse estable. Cuando desaparece, aparece el vacío. Inquietud, obsesión, pensamientos repetitivos, necesidad urgente de contacto, no porque ella sea especial, sino porque tu sistema nervioso está buscando su dosis habitual. Por eso revisar sus redes sociales se vuelve compulsivo. No buscas información, buscas alivio. Un pequeño estímulo que calme la ansiedad por unos segundos. Y por eso un solo mensaje suyo puede llevarte de la euforia al derrumbe en cuestión de minutos. No es amor profundo, es un ciclo de recompensa y retirada. El no contacto interrumpe ese circuito. Cada día sin estímulo obliga al cerebro a reorganizarse, a crear nuevas conexiones, nuevas fuentes internas de regulación. Pero este proceso no es cómodo. Al principio, el cerebro protesta, genera excusas, urgencias falsas, impulsos intensos. Quiere volver a lo conocido, aunque sea doloroso. Aquí es donde muchos confunden el malestar con un error. Creen que si duele tanto, algo está mal. En realidad, es justo lo contrario. El dolor indica que la dependencia se está debilitando, que el sistema está en proceso de reajuste. Igual que un músculo que arde cuando se fortalece, la mente resiste cuando cambia. Entender esta dimensión es clave. No estás luchando contra recuerdos, estás atravesando un proceso de desintoxicación emocional. Y como toda desintoxicación, requiere tiempo, constancia y la decisión consciente de no buscar alivio inmediato. Cuando comprendes esto, dejas de bumilapaveo. Hay una parte del proceso de no contacto de la que casi nadie habla, porque resulta incómoda y hiere el orgullo. Es la humillación silenciosa que aparece cuando rompes tu propia disciplina. No una humillación pública, sino interna. Esa sensación amarga de saber que actuaste desde la debilidad y no desde la elección consciente. Ocurre cuando envías ese mensaje que prometiste no enviar. Cuando buscas una excusa para aparecer casualmente. Cuando revisas sus redes una y otra vez, esperando encontrar una señal que te calme. En ese momento no solo pierdes el control emocional, pierdes algo más profundo. El respeto por ti mismo. Y esa pérdida pesa más que cualquier rechazo externo. Lo más peligroso es que esta humillación no siempre se nota desde fuera. Nadie más la ve, pero tú sí. Y tu mente la registra. Cada vez que cedes, refuerzas una narrativa interna. No soy capaz de sostenerme. No puedo confiar en mí. Necesito algo externo para estar bien. Esa narrativa se vuelve identidad si no se detiene a tiempo. Muchos hombres creen que el daño está en cómo ella los percibe. Temen parecer débiles ante sus ojos. Pero el daño real ocurre antes, cuando tú mismo te ves como alguien que no cumple su palabra. Y cuando pierdes credibilidad contigo, cualquier intento de crecimiento se vuelve frágil. El no contacto no se trata de orgullo, se trata de coherencia interna, de hacer que tus acciones coincidan con tus decisiones. Cada día que mantienes el silencio, no estás demostrando nada a nadie. Estás reconstruyendo una relación básica, la relación contigo mismo. Por eso esta humillación silenciosa es una maestra dura pero necesaria. Te muestra exactamente dónde aún dependes, dónde aún negocias tu dignidad por alivio emocional. Y solo cuando decides no repetir ese patrón, el proceso empieza a transformarte de verdad. Uno de los efectos más profundos de una relación mal integrada es la pérdida gradual de identidad. No ocurre de golpe. No te despiertas un día sintiendo que ya no sabes quién eres. Sucede lentamente, a través de pequeñas concesiones, adaptaciones constantes y la necesidad silenciosa de agradar. Sin notarlo, empiezas a definirte a través de la relación. Tus decisiones dejan de nacer de lo que quieres y empiezan a filtrarse por lo que evitará conflictos. Tus opiniones se suavizan, tus límites se mueven. Tus prioridades se reorganizan alrededor de su estado emocional. Y lo justificas como amor, como compromiso, como madurez. Pero en el fondo, estás desapareciendo poco a poco. Cuando la relación termina,
No solo pierdes a la persona, pierdes la estructura que sostenía tu día a día. Por eso el vacío se siente tan grande. No es solo su ausencia, es la falta de un marco interno. Ya no sabes cómo organizarte sin tenerla como referencia. Y esa confusión se interpreta erróneamente como necesidad de ella, cuando en realidad es falta de ti. El no contacto expone esta pérdida con brutal claridad. Sin interacción, sin reacciones, sin validación externa, te enfrentas a una pregunta incómoda. ¿Quién eres cuando nadie te observa? ¿Qué deseas cuando no tienes que adaptarte? ¿Qué decisiones tomarías si su opinión no existiera? Para muchos hombres, estas preguntas generan más ansiedad que la ruptura misma. Reconstruir la identidad no significa volverte frío ni indiferente. Significa recuperar soberanía interna, volver a ser el origen de tus decisiones. Recordar que tu valor no depende de ser elegido, aprobado o necesitado por alguien más. Esa recuperación no es inmediata, pero comienza en el momento en que dejas de ajustar tu comportamiento, esperando una reacción. Aquí se produce un cambio silencioso pero decisivo. Empiezas a actuar desde coherencia, no desde miedo, desde elección, no desde carencia. Y aunque al principio te sientas solo en ese espacio, esa soledad es distinta. Ya no es abandono, es autonomía en construcción. El silencio no solo actúa sobre ti, también funciona como un espejo. Cuando desapareces de verdad, sin reproches ni explicaciones, el otro queda frente a su propia interpretación, y ahí comienzan a aparecer comportamientos que antes pasaban desapercibidos. No porque el silencio sea una trampa, sino porque elimina el ruido que ocultaba ciertas dinámicas. En muchos casos, las primeras reacciones no son emocionales, sino tácticas. Un mensaje casual, una llamada accidental, una pregunta sin importancia aparente. No buscan conexión profunda, buscan comprobar si el acceso sigue abierto. Si respondes, el patrón se reactiva. Si no lo haces, el sistema se desestabiliza. Después puede aparecer la irritación, el cambio de tono, la acusación disfrazada de moralidad, comentarios sobre inmadurez, frialdad o falta de respeto. No es una conversación honesta, es una respuesta al quiebre del control habitual. El silencio rompe la expectativa de disponibilidad y eso genera incomodidad. En otros casos surge la vulnerabilidad repentina. Recuerdos compartidos, mensajes cargados de nostalgia, insinuaciones de arrepentimiento. Esto confunde a muchos hombres, porque lo interpretan como prueba de amor. Pero la clave no está en el contenido del mensaje, sino en el momento en que aparece. Suele surgir cuando la ausencia ya no puede ignorarse. El error es analizar cada señal como si escondiera un mensaje definitivo. El silencio no está ahí para descifrarla, sino para observar sin reaccionar. Para notar patrones, no palabras. Reacciones, no promesas. Cuando mantienes la distancia, entiendes algo esencial. Muchas conductas no nacen del sentimiento, sino de la pérdida de control. Esto no convierte a nadie en villano. Simplemente revela dinámicas humanas comunes. Y esa revelación es valiosa, porque te devuelve claridad. Dejas de idealizar, de justificar, de inventar significados. El silencio no te dice qué hacer con ella. Te muestra cómo funciona el vínculo cuando tú no sostienes la estructura. Y esa información, bien entendida, es poder emocional real. Uno de los errores más dañinos en este proceso es subestimar el tiempo que realmente necesita un cambio profundo. Muchos hombres creen que unas semanas de silencio bastan para arreglarlo todo. 30 días se convierten en una cifra mágica, como si la mente funcionara con plazos fijos. Pero la transformación emocional no responde a calendarios, responde a profundidad. Si la relación duró años, si la dependencia fue intensa, si tu identidad estuvo entrelazada con la de ella, unas pocas semanas no pueden deshacer ese entramado. El cerebro necesita tiempo real para crear nuevas asociaciones, para debilitar hábitos antiguos y para aprender a regularse sin estímulos externos. Acelerar el proceso no lo hace más eficaz, lo vuelve superficial.
Durante las primeras semanas, lo que muchos sienten no es cambio, es contención. Están aguantando, resistiendo, distrayéndose. Eso no es todavía transformación. El verdadero cambio comienza cuando ya no tienes que esforzarte para no reaccionar. Cuando el impulso pierde fuerza por sí mismo. Y eso no ocurre rápido. Por eso algunos creen que el no contacto no funciona. No porque el proceso falle, sino porque abandonan justo antes de que empiece a dar frutos internos. Confunden la ausencia de drama con estancamiento. No entienden que la calma progresiva es señal de reorganización, no de vacío. El tiempo también cumple otra función clave: filtrar intenciones. Cuando pasan los meses, las motivaciones falsas se caen. Si solo estabas esperando una reacción externa, la frustración te delata. Si en cambio sigues avanzando aunque no ocurra nada fuera, sabes que el cambio es genuino. Aceptar este ritmo lento exige paciencia y honestidad. No puedes medir tu progreso por lo que ella hace o deja de hacer. Solo puedes medirlo por tu estabilidad, por tu claridad, por tu capacidad de estar presente sin urgencia. Cuando llegas ahí, el tiempo deja de sentirse como espera y empieza a sentirse como construcción silenciosa. Uno de los engaños más comunes después de una ruptura es confundir apariencia con transformación. Cambiar rutinas, salir más, entrenar, trabajar más horas o mostrar una versión segura hacia afuera puede dar la impresión de avance. Y en parte lo es. Pero nada de eso garantiza que el núcleo interno haya cambiado. Puedes parecer recuperado y seguir emocionalmente roto. Muchos hombres usan la actividad como anestesia. Se mantienen ocupados para no sentir. Se rodean de estímulos para evitar el silencio interno. Desde fuera parecen fuertes, determinados, incluso exitosos. Pero cuando la distracción desaparece, la misma ansiedad vuelve. El mismo impulso de comprobar, de imaginar, de reaccionar. Eso no es crecimiento, es huida organizada. La verdadera recuperación no se mide por lo que haces, sino por cómo respondes cuando no haces nada. Cuando estás solo, sin distracciones, sin testigos. Si en ese espacio sigues estable, si ya no necesitas interpretar señales ni alimentar fantasías, entonces algo ha cambiado de verdad. Si no, solo has redecorado una estructura frágil. Este autoengaño es peligroso porque crea falsa confianza. El hombre cree que está listo, que ya superó el proceso y se expone demasiado pronto. Vuelve a vincularse desde los mismos patrones, con las mismas carencias. Y cuando la historia se repite, no entiende por qué. Culpa a las circunstancias, a las mujeres, al destino. Pero el problema nunca fue externo. La transformación real es silenciosa y poco visible. No necesita validación ni aplauso. Se nota en la ausencia de urgencia, en la calma frente al huyar la incertidumbre, en la capacidad de elegir sin presión emocional. Cuando eso ocurre, no importa cómo te vean los demás. Importa que ya no te traiciones a ti mismo. Por eso este punto es clave. No busques sentirte mejor, busca ser diferente. Porque sentirte mejor puede ser temporal. Ser diferente cambia la trayectoria completa de tu vida emocional. Durante mucho tiempo te enseñaron que perder una relación es fracasar. Que si ella se va, algo en ti falló. Que el objetivo era retener, mantener, recuperar. Pero esta forma de pensar convierte cada ruptura en una herida al ego y cada pérdida en una amenaza a tu valor. Y desde ahí, ningún proceso de sanación puede ser honesto. Perder no siempre significa que hiciste algo mal. A veces significa que sostener la relación exigía traicionarte. Que para que continuara, debías renunciar a límites, a dignidad o a coherencia interna. Cuando eso ocurre, la ruptura no es castigo. Es consecuencia natural de una estructura insostenible. Aceptar la pérdida como liberación es uno de los giros mentales más difíciles, porque implica soltar la narrativa de víctima y también la de héroe incomprendido. Implica admitir que la relación cumplió su función y que insistir en mantenerla habría prolongado el daño. No es una historia romántica, pero es una historia real.
En este punto, muchos hombres descubren algo incómodo. No extrañan tanto a la persona como extrañan la sensación de pertenecer, de tener un lugar, de sentirse necesarios. Y cuando eso se pierde, duele. Pero ese dolor no señala a ella, señala una carencia interna que ya existía antes de conocerla. La liberación ocurre cuando entiendes que ninguna relación sana debería ser una jaula emocional, que amar no debería requerir miedo constante a perder, que si para que alguien se quede debes disminuirte, entonces quedarte tú mismo tiene más valor que retener a otro. Perder, en este sentido, es soltar una versión de ti que necesitaba validación externa para sentirse completo. Es cerrar una puerta que te mantenía atrapado en un patrón conocido. No hay euforia en este momento, hay calma. Una calma sobria, sin drama, donde empiezas a sentirte más ligero, aunque aún no sepas exactamente qué viene después. Y esa ligereza es la señal, no de que todo esté resuelto, sino de que ya no estás luchando contra la realidad. Cuando dejas de resistirte a la pérdida, la energía que antes gastabas en aferrarte se convierte en espacio para algo nuevo. Durante todo este proceso, la idea de ganar ha estado distorsionada. Ganar parecía significar que ella volviera, que reconociera su error, que validara tu cambio. Pero esa definición te mantiene atado al mismo eje de siempre. Tu bienestar depende de la respuesta de otra persona. Y mientras eso sea así, no hay victoria real. El verdadero cambio ocurre cuando esa necesidad se apaga, cuando puedes decir con honestidad que su regreso sería agradable, pero no necesario. En ese punto, ya no esperas, no calculas, no interpretas señales. Estás presente en tu vida, no suspendido en una posibilidad futura. Esa es la diferencia entre libertad y dependencia. Ganar no es cerrar una historia con aplausos ni con revancha emocional. Es recuperar soberanía interna. Es saber que puedes sentir afecto sin perder control, deseo sin urgencia, recuerdo sin derrumbe. Es elegir, no reaccionar. Y esa capacidad no se construye pensando, se construye atravesando incomodidad sin huir. Muchos hombres descubren que, al llegar aquí, la pregunta sobre ella deja de importar. Ya no es el centro del relato. El foco vuelve a ti. ¿Cómo te tratas cuando nadie mira? ¿Qué decisiones tomas cuando no buscas aprobación? ¿Qué tipo de vínculo quieres construir a partir de ahora? Esa claridad es el premio silencioso del proceso. Este no es un final épico. No hay música triunfal ni cierre cinematográfico. Hay algo mejor: estabilidad. La sensación de que, pase lo que pase, no te pierdes a ti mismo. Que puedes amar sin disolverte y soltar sin destruirte. Eso es madurez emocional. Ahora la pregunta es tuya. No qué hizo ella, sino qué cambió en ti. ¿Cuánto tiempo mantuviste el silencio real? ¿Qué parte fue la más difícil? ¿Qué aprendiste cuando nadie respondía? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser justo lo que otro necesita para sostenerse hoy.